La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Dios es grande y maravilloso su nombre y poderoso también. Damos gracias al que hizo cielos y tierra, al darnos la oportunidad de llegar a sus respectivos hogares. En el libro de Mateo, capítulo 13, verso 24 al 30 y versículo 36 al versículo 43. Una vez más, Mateo capítulo 13, verso 24 al versículo 30. Verso 36 al verso 43. Este es el pasaje que tenemos en pie. La Biblia nos dice claramente esta parábola, o Jesús más bien dicho, la presenta a sus oyentes en los días que él caminaba sobre la faz de la tierra. Pero este mismo mensaje es para todas las edades, para todas las generaciones existentes, las que vendrán también. Y es importante prestarle atención a lo que Jesús nos está enseñando. Imagínese usted, Jesús dice que él siembra la buena semilla. Su enemigo, el diablo, siembra la cizaña y lo hace en el mismo terreno que le pertenece a Dios. Porque en el Salmo capítulo 24, versículo 1, en ese salmo, el salmista dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que habitan en él, es decir, todas las cosas existentes en el mundo pertenecen a Dios. Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el que siembra la mala semilla, es el que siembra el veneno mortal, el engaño. El arma poderosa de Satanás para destruir las criaturas de Dios es la mentira. Millones de millones, por no decir cientos de millones, miles de personas en verdad han acatado, han aceptado el engaño de ese enemigo. Hemos hablado sobre diferentes semillas. La semilla del egoísmo, de la avaricia, la hemos estado mencionando. Y quiero tocar algunas cosas que no hemos tocado en algunos programas atrás. Respecto a la semilla de la cizaña llamada egoísmo, y quiero agregar lo que se llama también rebeldía. Jehová Dios es un gran agricultor, siembra buena semilla, la uva. La uva representa en este caso su palabra, su verdad, y representa su sangre, su vida. El lugar es una ladera bien fértil donde él se encarga de sembrar, es decir, muy buena tierra para sembrar lo que él se ha dispuesto a sembrar. Es decir, el propósito de Dios es sembrar vides escogidas. El profeta de Dios recibe un canto respecto a esta viña. Y está en el capítulo 5 de Isaías. Isaías capítulo 5. En ese pasaje comienza el profeta de Dios una canción profética para todas las demás generaciones que vendrían en los años venideros. Y en este caso se está refiriendo directamente a Israel. Comienza el profeta diciendo verdades
tan sencillas, profundas, y que tienen que ver con el carácter, con la decisión del pueblo, y tiene que ver con el propósito grande y glorioso de Dios en el favor de su viñedo, en el favor de esa tierra fértil. Entonces, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado su viña. Esa es la canción que comienza a cantar el profeta de Dios. Y muchos sabemos esa canción también, porque en muchas iglesias se canta. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado. Esto habla de que la había totalmente protegido. Habla de protección para que no traspasasen los destructores a su viña. Porque Dios tiene cuidado de guardar a los suyos. La siembra que Él sembró se ha dispuesto totalmente a cercarla, que significa a protegerla. Ese cercado son ángeles que Dios pone alrededor de los pueblos que le temen, de los hombres o familias que le temen a Dios. Entonces, en el verso 2 encontramos que la había cercado. Y en el verso 2 también se nos dice que la había despedregado. Esto habla que le había quitado todos los obstáculos. Le había dado paz, tranquilidad a la viña. No había forma de que los cortadores de la uva fuesen dañados sus pies al cortar la uva. No podían tropezar en nada porque la había despedregado. Y por lo tanto, como no tenía estorbos, era una tierra útil, fértil para crecer la viña. Y por lo tanto, la había despedregado. Como dije, esto habla de que le había quitado todos los obstáculos. Le había dado paz, le había dado tranquilidad, le había dado seguridad. Y por ende, le había plantado vides escogidas, porque Dios nunca siembra la mala semilla, siembra lo correcto, siembra lo que tiene mejor valor, lo que tiene mejor gloria, lo que tiene mejor calidad. Entonces, vemos al Señor que la había plantado de vides escogidas. Esto da la impresión que le había sembrado vides de excelencia. Cuando Dios te da algo, nunca jamás te da cosas que no sirven. Te da aquello que te va a hacer de mucho bien. Por ejemplo, el Señor siembra la buena semilla de su amor, de su bondad, de su alegría. Siembra misericordia, que significa compasión, dominio propio, siembra fe, siembra una gran esperanza en el corazón del individuo, le siembra libertad. Pero en este caso, Dios hace todo lo glorioso, todo lo excelente en el favor del individuo o de la ciudad o de toda una nación. En este caso, es de toda una nación. Entonces, algo había hecho más Dios con esa viña. Jehová Dios le había edificado en medio de ella una torre. Esto quiere decir que le había puesto vigilancia de día y de noche, para que nadie pudiera destruirla, ni de día ni por la noche. Había centinelas. El mismo Dios había puesto sus ángeles al cuidado de toda la nación. También le había construido un lagar donde las uvas fueran exprimidas, donde se sacara el mejor vino para dar de beber a las personas que estaban tristes. Entonces, repito, le había construido un lagar donde las uvas fueran exprimidas tan pronto que se levantara la cosecha. Eso lo vemos también en el verso 2. Ahora bien, Jehová Dios se mantuvo a la expectativa, esperando que diese uvas, y dio uvas silvestres.
cosa tremenda. Esperar una cosa buena, gloriosa, preciosa de su viña, pero el asunto que su viña dio toda al revés. Esta es la situación de muchos pueblos cristianos. Dios les da carro, les da salud, les da paz, les da gozo, les da su perdón, les da su salvación. Mas Dios espera que ellos en verdad den la mejor calidad de frutos. Pero el asunto es que en algunas iglesias lo que hay es mucha calumnia. Hay pleitos, hay disensiones entre ellos. Hay deseos de grandes divisiones y muchos optan por la división. Salen llevándose los bancos, otros que las sillas, otros que los platos y los guacales de la cocina. Eso es el trabajo de Satanás. Y entonces Dios espera justicia, espera rectitud, espera armonía, espera que se amen unos a otros, pero no es así. Entonces, la viña no está produciendo lo correcto. Es lo que pasa con esta viña. Jehová Dios se mantuvo a la expectativa esperando que diese uvas y dio uvas silvestres. Es lo que nos dice el versículo 2. El verso 2 se lo voy a transmitir tal como está escrito. La había cercado, la había despedregado, le había plantado vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, le había hecho un lagar. Y sexto, él estaba esperando ciertamente que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Es decir, problemas, dificultades serias, dificultades duras, polémicas por aquí, polémicas por allá, divisiones por acá, divisiones por el otro lado. Es decir, habían pleitos, lo vamos a entender un poco más adelante. Entonces Jehová Dios realmente se dispone completamente a tomar otra decisión con esa viña. Jehová Dios se busca a los vecinos de Jerusalén, a los varones para que le sirvieran de jueces. Porque Dios busca testigos de lo que Él hace en el favor del pueblo. Esos mismos testigos también son testigos del mal comportamiento de aquellos que Dios los ha tratado con tanta benevolencia, con tanta rectitud, con gran poder, con su gracia, misericordia, su compasión. Les ha dado el perdón, su salvación. Mas ellos son personas que en vez de corresponder a Dios con santidad, con rectitud, con obediencia, responden de una forma sarcástica, de una forma dura, pesimista. No sirven a Dios, solo calientan los bancos, calientan las sillas de los templos, pero no son dignos ni de barrer, ni de lavar los baños, ni de salir a repartir tratados. No les gusta evangelizar, no les gusta orar por los enfermos, por los oprimidos. No quieren tampoco salir a las calles a predicar porque les da vergüenza. No se ponen a pensar de que Dios los ha librado de una condenación espantosa y terrible. Y se ocupan más de la televisión. Se ocupan más del Facebook, de Twitter y de otros medios de comunicación y se la pasan con el teléfono y el dedo así, para arriba y para abajo y para los lados. Pero no hay tiempo para orar, no hay tiempo para santificarse, no hay tiempo para honrar a Dios. Por eso Dios le dice en el verso 3, yo quiero que usted note el versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Juzga. Dios puso todo de su parte en el favor de su viña, y esta no le correspondió con el fruto que Dios esperaba que diese. Por lo tanto, ¿qué más se podía hacer a mi viña? Le dice
a los vecinos de Jerusalén y a los varones de Judá: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no había hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, y ha dado uvas silvestres. Dio frutos incorrectos. No eran los frutos esperados, eran frutos que Dios no estaba dispuesto a recibir. Pero ellos, en vez de producir los buenos frutos, las buenas acciones, entonces produjeron malas, pero terribles malas acciones. Jehová Dios toma decisiones bien drásticas contra de su viña. Y notamos en el versículo 5: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. ¿Qué es lo que Dios hará a su viña? Es decir, a su pueblo. A su pueblo que no ha correspondido con los frutos correctos. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, es decir, el cerco de protección. Voy a quitar mis ángeles que están guardándolos de día y de noche. Además, será consumida porque voy a quitar el cerco. Voy a remover el cerco que la protege, el cerco que no deja pasar ningún enemigo. Yo removeré el cerco. Es ahí cuando muchos creyentes comienzan a sentirse oprimidos por el diablo. Deseos de ahorcarse, deseos de matar, deseos de matarse a sí mismo, deseos de hacer daño a este y al otro. Y muchas veces quieren hasta golpear a su propio pastor. ¿Por qué? Porque el cerco que les protegía, que no pasaban los demonios, Dios tuvo que removerlo por la dureza, por la testarudez de ese corazón que no se dispuso a hacer lo que Dios pedía que se hiciera. Amigos que me escuchan, es lo que pasa muchas veces. Y por eso muchas iglesias se hacen pedazos. Muchas iglesias terminan cerrándose porque no hicieron lo que Dios determinó que se hiciese. Qué duro, qué triste y qué lamentable. Ahora bien, Dios dice, será consumida. No tendrá la forma de superar. No tendrá la forma de salir exitosa. Será consumida porque ya no hay protección. Y Dios dice, aportillaré su cerca y será hollada. Le voy a hacer hoyos, es decir, voy a abrir puertas para que entre los enemigos y la hagan pedazo. Será pisoteada, será hollada. Por no dar frutos correctos a su dueño, que es el Dios vivo y verdadero, se le acrecientan los problemas al mismo pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios dice en el verso 6, haré que quede desierta. Número 1, esa palabra desierta es cuando usted no siente la presencia de Dios. Se siente solo, se siente que escucha voces demoníacas, voces que le aturden de día y de noche. No tiene paz en su trabajo, no tiene paz ni en su casa, no tiene paz ni cuando duerme. El asunto es que Dios ha tenido que mover ese cerco. Está aportillado el cerco. Ahora está en un periodo de desierto. Pero si esa persona o esa iglesia o esa nación o ese pueblo, ese cantón, esa ciudad, se arrepienten sus moradores de todo corazón y comienzan a actuar correctamente delante de Dios y de los hombres, a hacer justicia, a hacer misericordia, a tener compasión, a obedecer la voz de mando de Dios, Dios se volverá y colocará de nuevo el cerco, la torre,
Dios va a despedregar, va a quitar los estorbos. Y entonces Dios pondrá su presencia una vez más. En el verso 7, en el verso 7, quiero que usted lo busque o lo anote en su libreta. En Isaías capítulo 5, verso 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Está hablando del pueblo, no está hablando de la gente que no conoce a Dios, sino de aquellos que conocen a Dios. Ese es el mensaje. Rebeldía, no querer dar lo correcto, pero sí lo incorrecto. Entonces los hombres de Judá plantan deliciosas suya y esperaba juicio, y aquí vileza. Lo que Dios esperaba de fruto de su pueblo Israel era justicia, pero en vez de justicia había mucha vileza, mucho problema. Otro fruto que Dios esperaba era justicia. Primero es juicio el que esperaba, que la gente usara bien la cabeza, que usara toda la inteligencia posible para Dios poder ver totalmente un pueblo que valía la pena protegerlo, que valía la pena guardarlo. Había totalmente una disposición de parte de Dios de estar al cuidado siempre de ese pueblo. Pero buscaba juicio, mas no encontró sino vileza. Buscaba justicia y lo que encontró era clamor, como en el caso de la República Venezolana. ¿Qué es lo que hay en este tiempo en esa república? Hay mucha, pero mucha vileza y también hay mucho clamor. Debemos interceder siempre por esa nación. Me refiero a Venezuela. Es necesario orar por esa nación, porque se espera que en esa nación haya verdadero juicio, pero lo que hay es vileza. Se espera que haya correcta justicia, pero lo que hay es un tremendo clamor en las calles, en los hogares, miles y miles de gente sin comida, miles de gente con dolor, enfermos, sin medicina, sin alimentos. Por eso vemos la vileza, vemos entonces la corrupción, vemos el robo, la matanza, gentes acribillando a otros para quitarle el bocado que tienen. Amados televidentes, ciertamente cuando Dios nos bendice de manera grande y poderosa, mas nosotros no le correspondemos a Dios como debiéramos. Hace unos años atrás, hará como unos 15 años, escuchaba a un profeta que ya partió con el Señor. Decía que todas aquellas personas que le habían hecho promesas a Dios cuando venían por el camino cruzando fronteras, que venían por los desiertos, que venían pasando crisis, dolor, espanto en los desiertos, aguantando hambre y sed y calor y frío. Le hicieron tantas promesas a Dios que no las cumplieron. Otros también dijo el profeta, que hay muchos creyentes que le han hecho promesas a Dios, pero no se las han cumplido, no porque no puedan, sino por la dureza de su corazón. Vienen días, dijo Dios por boca de ese profeta, que la inmigración comenzará a sacar la gente de sus trabajos, los comenzará a sacar de sus casas, otros los tomarán en las calles, otros en las plazas, en los mercados, aún en las tiendas, los van a encontrar y van a ser totalmente sacados del país. Y esto es lo que se está viendo ahora. Clamor, desespero, angustia. Madres con sus hijos, sin el marido, los hijos sin el padre, o otros hijos que no tienen a su madre porque fue sacada del país. Cosa tremenda. Y todo es por la misma desobediencia. Dios espera del pueblo
el 100%, que haya fruto de buen juicio, que haya justicia, mas el pueblo, en vez de obedecer a Dios, muchos van y compran sus carros como locos. Compran carros carísimos. No se acuerdan de su madre ni de su padre que dejaron en el país. Algunos dejaron a su mujer hasta con 5 y más hijos, pero nunca se acordaron de mandar un peso para sus propios hijos. Esa es la razón de la inmigración. Ese es el problema. Es un azote fuerte para aquellos rebeldes. Parece duro lo que le estoy diciendo, pero es la verdad, y la verdad duele, pero la verdad también nos libera. Si usted se arrepiente de corazón y se humilla delante de Dios, Dios cambiará las tinieblas en luz. La muerte la va a cambiar en vida. Su tristeza la va a cambiar en gozo. Su dolor en sanidad. Dios quiere traer medicina, paz, tranquilidad a usted. Cuán delicioso es obedecer la voz de Dios. Y cuando uno está el 100% con Dios, Dios se encarga de protegernos, de guardarnos y pelear en contra de aquellos que no se sujetan a Dios. Pero quiero orar por usted, usted que me escucha, que está llorando, que la palabra le ha tocado y sabe que es una verdad grande y poderosa que hemos transmitido. Pero está llorando arrepentido de lo que ha hecho. Quiero orar por usted en especial. Padre precioso, gracias por estas almas que reconocen, oh Dios, que tú eres el Dios fiel y verdadero, que diste lo mejor para ellos, pero que ellos no correspondieron, oh Dios, pero hoy se humillan, hoy se arrepienten. Ten misericordia para salvarlos. Dales otra gran oportunidad, oh Dios, para que te busquen, te amen, te sirvan, te honren y te sigan para siempre. En el nombre de Jesús te doy gracias por la victoria, por la salud. Gracias por la vida también. Gracias por los enfermos tocados y sanados en el día de hoy. Toda la gloria es tuya, mi Dios. Amén y amén. Amados televidentes, gracias por su tiempo de habernos escuchado este hermoso estudio. Espero que usted se ponga bien en línea. Y si ya lo hizo, continúe correcta y gloriosamente. Hasta la próxima edición. No olvide, lo esperamos en la iglesia Roca de Luz Eterna. Venga a ser edificado con esta preciosa palabra. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.